Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver al reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén,
he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había invitado a su propio corazón, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros y que tú has preservado hasta nuestros días. Y te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró esta porción que hemos leído en esta mañana nos hable, nos ilumine y aplique a nuestras vidas esta enseñanza en este día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, para los que nos visitan hoy por primera vez, he estado enseñando por un par de años una serie que se titula Las crónicas entre Dios y su pueblo. Y el objetivo de esta serie es mirar los diferentes personajes en las Escrituras. Comenzamos desde Adán, seguimos con Caín y Abel y así hemos proseguido por todo el Antiguo Testamento. Ahora nos encontramos en Jeroboam y Roboam y hemos estado estudiando cada uno de los personajes y básicamente lo que hacemos son tres cosas. Primero miramos los hechos, decir quiénes fueron ellos y qué ocurrió con sus vidas. Hablamos un poco de su historia y luego vemos qué podemos aprender, es decir, cómo Dios trató con ellos y qué podemos aprender nosotros de ese trato. Y por último vemos cómo esta historia nos guía al Evangelio, nos muestra a Cristo en el pasaje. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo por un par de años ya y ahora estamos en Jeroboam y Roboam, Dios y los inconversos Jeroboam y Roboam. Entonces seguimos con la serie y llegamos a una etapa crucial en la historia de Israel y es la división del reino en dos fracciones. El reino del norte que está conformado por 10 tribus y se conoce como Israel, se va a conocer de aquí en adelante como el reino de Israel, y el reino del sur que va a estar conformado por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ese va a ser el reino del sur. En la época del Nuevo Testamento, cuando Cristo entra en escena, se encarna nuestro Señor Jesucristo, el único reino que está vigente es lo que se conocía como el reino del sur, es decir, el reino del norte ya ha desaparecido. Por eso en esa época ya no se hablaba de israelita en un sentido pactual, pero se hablaba más de judíos, porque judíos son los descendientes de Judá. Entonces Israel es todos los israelitas, pero judíos específicamente son los descendientes de Judá. Y cuando en el Nuevo Testamento escuchamos el término Israel, es más que todo en un sentido pactual, porque ya Israel como nación o como reino del norte ya no existía. Existía era el reino de Judá, que ya no era un reino, ahora estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Y en este sermón vamos a estudiar a los dos personajes que protagonizaron esta división, Jeroboam y Roboam. Por eso hemos leído todo este capítulo. Y un punto importante a manera de introducción es que recordemos los sermones que ya vimos, creo que hace 2 años, el sermón de Jacob, el sermón de José y el sermón de Judá. Para los que no los escucharon, en nuestro canal de YouTube los pueden encontrar. Eso lo vimos en la primera parte de la serie, por ahí como por el 2023. En la historia de Jacob, vimos que había un conflicto entre sus 2 mujeres, ¿cierto? Entre Raquel y Lea. Y luego vimos que esa tensión pasó a sus hijos, pasó a Judá contra José. Hay una guerra y hay un contraste, un conflicto entre Judá y José. Y en esa ocasión anunciamos que ese conflicto era solo un anticipo de la lucha por el dominio que iba a ocurrir en la época de los reyes.
en la división del reino. La época de los reyes va a haber esta lucha constante entre Efraín, que es un hijo de José. José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín, y la lucha va a ser entre Efraín y Judá. La lucha por el control, el dominio de Israel. Y el reino del sur siempre va a ser gobernado por los judíos, es decir, por Judá. Y el reino del norte siempre será gobernado por los efraimitas, los descendientes de Efraín. Estas dos tribus van a estar en constante guerra de aquí en adelante en el libro de los Reyes y en sus historias paralelas en el libro de Crónicas. Y eso que anticipamos en esa ocasión, ya hemos llegado aquí. Hemos llegado a esa guerra entre Efraín y Judá. Así que vamos a ver cuáles son los hechos. Hay dos protagonistas en esta historia y vamos a estudiarlos por separados. Y luego veremos qué podemos aprender de cada uno de ellos en este día especial, porque este día tenemos la instalación de un anciano de la iglesia. El anciano Alexis va a ser instalado hoy como un anciano gobernante de esta congregación. Así que las aplicaciones van a estar enfocadas en este hecho histórico para nuestra congregación. Y vamos a empezar hablando de Jeroboam. Él es uno de los protagonistas de la división del reino. Y él va a ser el primer rey del reino del norte, es decir, de Israel, del reino de Israel. Lo primero que vemos es su llamamiento. En el capítulo 11, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 26 al 40. Ya en el sermón anterior, que fue el sermón de Salomón, estuvimos anticipando algo de esto. Se dice que Jeroboam es hijo de un hombre llamado Nabat. Y se dice que él es un efrateo. Es la palabra para hablar de Efraín, un efraimita. Es un efrateo de una región llamada Sereda. Es decir, él es de la tribu de Efraín. Él es hijo de José, descendiente de José, el que interpretaba los sueños. Él se nos presenta como un hombre valiente y como un hombre trabajador. Y Salomón, de hecho, lo colocó a cargo de las labores forzadas de la casa de José, es decir, de la tribu de Efraín y de la tribu de Manasés. Así que ya él tenía un cargo de liderazgo en toda la casa de José y ese cargo había sido dado por el mismo Salomón. Y él había demostrado ser un hombre capaz, un hombre eficiente en su trabajo. Pero un día, uno de los profetas llamado Ahías, que conocemos muy poco de este profeta, excepto por esta historia, Ahías se encuentra con Jeroboam en el campo y le da un mensaje de parte de Dios. El profeta toma un manto nuevo o una capa y la rompe en 12 pedazos y le da 10 pedazos a Jeroboam, simbolizando con esto que Dios le va a entregar 10 tribus para que él las gobierne, y ese básicamente es el mensaje. El reino se va a dividir y la razón de esta división es que Salomón ha traído castigo sobre sí mismo por abandonar al Señor y caer en la idolatría, como lo estudiamos el semestre anterior. El sermón anterior. El sermón anterior. Ese día, cuando Jeroboam fue llamado, Dios hizo un pacto condicional, no un pacto incondicional como el que Dios hizo con Abraham y como los pactos que Dios suele hacer en las Escrituras. Este fue un pacto condicional con Jeroboam. Dios le dice, si tú obedeces y si tú sigues mis mandamientos, yo te voy a establecer como rey y te daré una dinastía duradera. Si tú cumples con esto, yo haré esto. Hay una condición en este pacto. Entonces Salomón se enteró de eso en esa ocasión e intentó matar a Jeroboam. Y lo que hizo Jeroboam fue que huyó a Egipto. Muy similar a lo que ocurrió con Cristo cuando él nace, que huyó a Egipto. Jeroboam huyó a Egipto y allí estuvo hasta que murió Salomón. Cuando Salomón muere, él vuelve y es lo que vemos en el capítulo 12, versículo 1, 24 que acabamos de leer. Aquí vemos el primer enfrentamiento entre Jeroboam y Roboam. Jeroboam contra Roboam. Los nombres hasta se parecen, ¿no? Cuando Salomón muere, Jeroboam entonces regresa de Egipto. Y al volver, él se encuentra con un pueblo que está descontento con el nuevo rey, con el hijo de Salomón, Roboam. Entonces, él es convocado, se dice que lo mandaron a llamar. Él es convocado por los israelitas para liderar una delegación ante Roboam, para exigirle a Roboam
que alivie la pesada carga de trabajos forzados y de tributos pesados que habían sido impuestos por el viejo y necio Salomón. Yo sé que ya estudiamos que Salomón era un hombre muy sabio, pero hay dos Salomón en la historia, que ya lo estudiamos el sermón pasado. Está el joven Salomón, que era un sabio, y está el viejo Salomón, que se convirtió en un hombre necio. Y este viejo Salomón y necio Salomón impuso una carga muy pesada sobre el pueblo. Así que el pueblo va y pide a Roboam que alivie esa carga. Y Roboam les dice, idos a su casa y vuelvan en 3 días. Y luego de 3 días, Roboam, siguiendo el consejo de los jóvenes en lugar del consejo de los ancianos, respondió con dureza, afirmando que su yugo sería más pesado que el de su padre. Entonces los israelitas del norte se rebelaron y proclamaron a Jeroboam como su nuevo rey. Y así, de esta manera, se cumplió la profecía de Ahías de que a Jeroboam se le iban a dar 10 tribus. Jeroboam se convirtió en el rey de las 10 tribus del norte. Y lo siguiente que sigue, y leímos ahora hace un momento, es que una vez Jeroboam es colocado en el puesto de rey, inmediatamente incumple el pacto condicional que Dios había hecho con él. Cuando Jeroboam se convierte en el rey del norte, él realiza algunas acciones que buscaban consolidar su reinado, pero estas acciones estaban totalmente alejadas de la palabra de Dios. Lo primero que hace está bien, es que establece su capital en Siquén. Era obvio, Siquén era la capital de Efraín y ya se habían divorciado, se habían separado de Judá, así que tenía que hacer su capital en otro lugar, no podía ser en Jerusalén, ahí iba a estar el reino de Judá. Y fortificó la ciudad de Peniel, que es otra ciudad que está allí en Efraín, con el fin de protegerse para futuras amenazas. Va a fortificar esta ciudad para poder defenderse. Pero luego de esto, él va a tomar decisiones terribles. El pasaje dice lo siguiente, versículo 26 del capítulo 12. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Él entonces, noten lo que hace. Dios le ha dado una promesa. Si me obedeces, yo haré esto. Pero él no tiene en cuenta esa promesa. Él no va a confiar en la promesa de Dios. Él va a tratar de confiar en sus propios actos, en sus propios hechos. Él cree que va a sostener el poder, que va a obtener el poder por su fuerza y lo va a sostener por su fuerza, en lugar de confiar en que Dios le había dado ese reino. Él entonces se preocupó. Porque recordemos que el templo que Salomón construyó, que era el centro de adoración, quedaba ¿dónde? En Jerusalén. Y Jerusalén era la capital del reino de Judá. Así que él se preocupó diciendo, si el pueblo va a Jerusalén a ofrecer sacrificios, es decir, si ellos van al reino de Judá para adorar en el templo, su lealtad se podría volver a la casa de David nuevamente. Y esto va a poner en peligro mi reinado y va a poner en peligro mi vida. Esto puede costarme mi vida. Así que este deseo de mantener el poder en sus fuerzas y este temor a los hombres, porque lo que vemos aquí es esto, en mayúscula, todas las letras, este temor a los hombres por encima del temor de Dios le conduce a violar el pacto condicional que el Señor había establecido anteriormente con él. Entonces, para evitar que el pueblo vaya al templo de Jerusalén, Jeroboam toma una decisión desastrosa. Él hace 2 becerros de oro. ¿Y a qué nos hace recordar esto? La historia de Aarón, ¿cierto? Que hace un becerro de oro allí en el Sinaí. Él hace 2 becerros de oro y los coloca en los extremos de su reino. Betel es el extremo al sur, es decir, es la ciudad que tiene frontera con Judá, y Dan es el extremo al norte. Coloca estos 2 becerros en los extremos. Y entonces él declara que estos 2 becerros representaban a los dioses, en plural, que liberaron a Israel de Egipto. Tremenda blasfemia y tremenda distorsión de la verdadera historia. Con esto él pretendía distorsionar
la verdadera historia de la liberación tal como está narrada en Éxodo. Esto, lógicamente, conduce al pueblo a cometer idolatría. Pero además, Jeroboam construyó lugares de culto y nombró sacerdotes que, como nos dice el pasaje, no eran de la tribu de Leví. También instituyó fiestas religiosas en reemplazo de las fiestas que están en la ley de Dios. Y él mismo, se nos dice, ofreció sacrificio en Betel, y en Betel al sur y en Dan al norte, como si él fuese un sacerdote. Y de esta manera contradijo y distorsionó la ley del Señor, y de esta manera alejó al pueblo de toda adoración legítima. De aquí en adelante, Israel, el reino del norte, entiéndase por Israel, el reino del norte, nunca más va a volver a la adoración legítima. Porque de aquí en adelante todo va a ser un conflicto de reyes por el poder, de hombres de Efraimita, y siempre van a haber golpes de estado, un rey que se apodera, y nunca van a volver a adoración legítima como si iba a ocurrir en el reino del sur. Y entonces, debido a esto, hay una profecía contra él, y es la que vemos en el capítulo 13, del versículo 1 al 34. Dios dará una profecía contra Jeroboam. Aparece un profeta anónimo. En esta historia aparecen 3 profetas. Ya apareció Ahías, apareció Semaías, y ahora aparece un profeta anónimo. No se nos dice cuál es su nombre. Él llega a Betel mientras Jeroboam ofrece sacrificios en el altar, y él le profetiza que un rey futuro va a destruir ese altar y va a matar a los sacerdotes idólatras. Y entonces Jeroboam intenta atrapar al profeta, pero en el intento sus manos se secan milagrosamente. Sin embargo, él pide al profeta que interceda por él, y el profeta lo hace y su mano se restaura. Y bueno, la historia de este profeta es trágica. Luego, aunque él está siendo fiel a Dios, luego escucha a un profeta falso y por eso un león lo va a devorar, pero he omitido esa historia porque nos desvía del propósito que es estudiar a Jeroboam. Pero a pesar de estas señales, Jeroboam no se arrepiente de sus malos caminos. Por el contrario, él continúa estableciendo sacerdotes ilegítimos y llevando al pueblo a la idolatría. Y esto va a sellar su destino y va a preparar el escenario para el juicio que va a caer sobre su casa, que vemos en el capítulo siguiente, capítulo 14, versículos 1 al 20. El capítulo 14 va a narrarnos justamente eso, el juicio contra la casa de Jeroboam. No solo contra Jeroboam, sino contra su casa. Resulta que su hijo cayó enfermo, y entonces él ordena a su esposa ir a consultar al profeta Ahías, disfrazada, sobre el futuro de su hijo y sobre el futuro del reino. Ahías es el mismo profeta que le había dicho anteriormente que él recibiría el reino, así que tiene sentido que Jeroboam vaya a consultar al mismo profeta. Y Ahías, aunque ya estaba anciano y ya estaba ciego, sabía que esa mujer iba a venir porque Dios ya se lo había revelado. Y cuando ella llega, Ahías le da un mensaje de parte del Señor. Él anuncia que Jeroboam y toda su casa van a recibir un juicio divino y van a ser destruidos. Cuando ella regresa a su casa, inmediatamente al volver, su hijo muere. Y luego, inmediatamente muere Jeroboam después de 22 años de reinado. Y entonces se dice que su hijo Nadab le sucede en el trono. Pero en el capítulo siguiente se nos dice que Nadab y toda su casa va a ser asesinada por un hombre llamado Baasa, que va a ser el próximo rey de Israel. Y de esta manera se va a cumplir la profecía de Ahías contra la casa de Jeroboam. Una historia bastante corta para un hombre tan desobediente. Y el otro protagonista de la división del reino es Roboam. Él será el primer rey del reino del sur, es decir, del reino de Judá, descendiente de David, descendiente de Salomón. Y la información que tenemos de este es menor que la de Jeroboam. Es más corta su historia. Lo primero que vemos es lo que ya leímos: Roboam contra Israel. Roboam es el hijo de Salomón, así que es el heredero legítimo del trono. Y él viajó a Siquem para ser proclamado rey. Pero en medio de ello se encontró con una petición del pueblo. Los israelitas le pedían reducir la carga impuesta por el necio
por el necio y viejo Salomón. Entonces, él pidió consejo, como vimos, primero a los ancianos consejeros de su padre y luego a los jóvenes que habían crecido con él. Y los ancianos le dijeron, escucha al pueblo. Pero los jóvenes le dijeron, no escuches al pueblo. Y la decisión de Roboam será ignorar el consejo de los ancianos, que le habían recomendado que fuese compasivo para ganarse el favor de los israelitas. Y su respuesta va a ser, en lugar de eso, seguir el consejo de los jóvenes, que le recomendaron responder con arrogancia y responder con amenazas. Y él respondió, mi yugo será más fuerte que el de mi padre. Así que su decisión provocó la revuelta de las tribus del norte, que lo rechazaron como rey y lo obligaron a huir a Jerusalén. Y entonces Roboam reunió un ejército de 180,000 hombres para recuperar el reino. Pero el profeta Semaías le advirtió que debía desistir de la guerra y regresar a Jerusalén, porque lo que había ocurrido era la voluntad de Dios. Y luego, en el capítulo 14, versículo 21 al 31, este capítulo nos va a resumir su vida y su muerte. Se nos dice que tenía 41 años cuando comenzó a reinar y que gobernó durante 17 años en Jerusalén. Sin embargo, al igual que el reino del norte, y a pesar de tener el templo en su territorio, el reino del sur también cayó en idolatría. El pueblo construyó lugares altos, construyó estatuas y las adoraron. Y como consecuencia, Dios va a traer juicio sobre Judá, permitiendo que el faraón de Egipto, que se llamaba Sisac, invadiera el país en el 5º año del reinado de Roboam. Sisac vino y saqueó Jerusalén y se llevó los tesoros del templo y del palacio real, incluyendo los escudos de oro que Salomón había hecho. Entonces Roboam los reemplazó por escudos de bronce. Y ese cambio del oro al bronce nos demuestra la decadencia y la disminución del esplendor pasado del reino. De ese reino glorioso en David, de ese reino glorioso en Salomón. Ahora esto se convertía en un reino sin esplendor y simbolizaba en un sentido el abandono de Dios de ese pueblo. En el relato paralelo, en segundo libro de Crónicas, capítulo 12, se menciona que Roboam y los israelitas se humillaron ante Dios y por eso fueron rescatados de la destrucción total a manos de los egipcios. Por eso no fueron totalmente destruidos. Sin embargo, se menciona que posteriormente Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Lo que nos deja en claro que su arrepentimiento fue un arrepentimiento parcial, no fue un arrepentimiento total. El relato en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21 al 31, concluye mencionando la muerte de Roboam. Dice que mientras él vivía hubo una guerra constante entre él y Jeroboam y que su hijo Abián, que también va a ser llamado Abías, lo va a suceder en el trono. Y así termina la historia de Roboam y la historia de Jeroboam. En dos capítulos, capítulo 12 y capítulo 14, se desarrollan estas dos historias bastante cortas. Ahora, de esta historia, de esta lamentable y triste historia, podemos aprender que hay dos males que debemos evitar en nuestras vidas y que de paso nos ayudan a discernir sobre dos tipos de liderazgo que desagradan a Dios. El primer mal es el egocentrismo. No puede ser nuestra motivación. La palabra ego, donde viene egocentrismo, en el griego es el pronombre yo. Yo es en griego ego. Es decir, estamos hablando del yoísmo, todo girando en torno a mí. Y ese es el mal que vemos en Roboam. Él, hermanos, se creía sabio en su propia opinión. Toda su historia está marcada por un mismo principio: actuar movido por su orgullo y egoísmo. Todas sus decisiones estuvieron centradas en su propia comodidad, en lugar de buscar el bienestar de su pueblo o de buscar la voluntad de Dios.
Y esto se evidencia primero en el rechazo al consejo sabio de los ancianos. Él ignoró la indicación de aquellos que tenían más experiencia que él. Estos les habían recomendado ser compasivos con el pueblo y aliviar sus cargas, pero él siguió el consejo de sus amigos jóvenes de ser más severo. Y cuando el pueblo se rebeló, entonces intentó imponer su autoridad a la fuerza, lo que resultó en la lamentable división del reino. Su orgullo lo llevó a actuar con dureza en lugar de buscar la reconciliación, en lugar de ser un hombre pacificador. Hermanos, su decisión no fue motivada por la justicia o la compasión, sino por su deseo de demostrar autoridad. Yo tengo la razón, yo sé lo que hago, nadie me va a decir qué hacer o cómo actuar, yo sé más que los demás. Este es el pensamiento, hermanos, de alguien necio, que nunca está dispuesto a oír a otros. Él es su propio estándar de sabiduría, él es su propio estándar de conocimiento. Y si por alguna razón en algún momento está dispuesto a oír al prójimo, es porque ya la han barrado hasta el fondo y ya es demasiado tarde para escuchar a otros. Cuando una persona así llega al liderazgo, lo que sigue es catastrófico. Para esta persona su opinión es ley infalible. Él no admite la disensión, no admite el desacuerdo. Sus decisiones pueden estar llevando al abismo a su familia. Sus decisiones pueden estar llevando al abismo a su iglesia. Sus decisiones pueden estar llevando al abismo a su negocio, a su ciudad o a su país. Pero él morirá en su opinión, porque su única motivación es demostrar que él tenía la razón. Él no piensa en el bienestar de su prójimo. Él no considera que podría estar equivocado. Su única motivación es ganar la contienda para poder levantar el trofeo de yo siempre tengo la razón. ¿Cuán peligroso es una persona así en el liderazgo? Porque en últimas, él terminará imponiendo su pensamiento a la fuerza sobre su prójimo sin considerar si está equivocado o no. Una de las cosas que siempre tengo presente, que siempre tenemos presente cuando tenemos algún debate como consistorio de qué es lo mejor para hacer en este caso, es que lo importante no es tener la razón, porque a veces nos empeñamos en eso, no es que tiene que hacerse como yo digo, porque es que yo tengo la razón. Pero lo importante cuando uno está liderando a una iglesia como esta, una iglesia bíblica, no es tener la razón. Lo importante es hacer lo mejor para la iglesia, aunque eso implique que yo no tenga la razón, ¿sí? Cuando una persona así llega al liderazgo y está buscando el trofeo de yo siempre tengo la razón, hermano, esto es catastrófico porque nadie nunca siempre tiene la razón. Nadie puede decir yo siempre tengo la razón. De hecho, solemos no tener la razón. Solemos ser necios, debemos buscar la sabiduría, debemos buscar el consejo en otros, incluso para nuestras propias vidas. Hay veces que no consultamos el consejo de los ancianos, el consejo de los pastores, el consejo del liderazgo de la iglesia, el consejo de otros hermanos maduros, porque yo debo tener la razón, yo sé lo que hago. Y cuando ya consultan al liderazgo es cuando ya la embarraron y ya no hay marcha atrás, ¿cierto? Robán es un ejemplo de que el egocentrismo puede cegarnos, a las necesidades de los demás y llevarnos a tomar decisiones destructivas. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Hermanos, Roboam falló en esto y por eso su reino fue marcado por conflictos y una tremenda decadencia espiritual. Y por un lado nosotros podemos ser ese Roboam que nunca busca el consejo sabio,
que cree que no necesita ayuda y que se empeña en morir en su vana opinión. Si esto es así en tu vida y si Dios te está hablando hoy, deberías considerar tus caminos. Tal vez Dios te está hablando hoy a través de esta historia. Pero por otro lado, esta historia nos advierte del liderazgo que debemos pretender para nuestra familia y especialmente en este día que tenemos la instalación de un anciano para nuestra iglesia. Debemos evitar llevar al liderazgo al hombre terco que cree tener la solución para todo, que piensa que todo está mal a menos que se haga como él dice. Qué tremendo peligro es esto cuando alguien piensa que todo está mal a menos que se haga como él dice. Y que por reglas generales no está dispuesto a escuchar a otros. Ese liderazgo debe ser resistido. Pero a la vez debemos orar al Señor por sabiduría para nuestro liderazgo familiar y eclesial y pedirle al Señor por líderes que busquen el bienestar de la iglesia por encima de sus propios intereses egoístas. Hermanos, necesitamos ancianos y pastores que entiendan que lo importante al momento de liderar no es obtener el título "yo tengo la razón", sino buscar el bienestar de la iglesia y la voluntad del Señor. Eso es lo que necesitamos. Si tenemos un liderazgo así, hermanos, gloria a Dios por eso, porque eso está, la iglesia carece de eso, carece de líderes que estén pensando mejor en el bienestar del pueblo en lugar de sus propios intereses y que entiendan que no siempre tienen la razón, que reconozcan que se han equivocado cuando se equivocan, porque a veces no hay solución para todas las cosas y hay casos muy difíciles que en realidad no sabemos ni qué hacer. ¿Sí? Hay casos muy difíciles. Y en segundo lugar, debemos evitar este segundo mal, que es el temor a los hombres por encima del temor a Dios. Este es el mal que vemos en Jeroboam. A diferencia de Roboam, y noten el contraste que el autor intencionalmente de Reyes nos está haciendo para entender lo que no es un liderazgo adecuado, a diferencia de Roboam, Jeroboam sí está preocupado por el prójimo, pero no porque buscara el bienestar de ellos. Él temía al hombre por encima de Dios. Él permitió que el miedo a perder su reino lo controlara, lo que lo llevó a tomar decisiones desastrosas. Él estaba pensando en entretener a la gente, en hacer todo lo que la gente quería. Estaba preocupado por la gente, pero porque eso le convenía para seguir sosteniendo su reino. En lugar de confiar en la promesa de Dios, sus decisiones estuvieron motivadas por la inseguridad y el temor a los hombres. Por ejemplo, él creó 2 becerros de oro, porque pensó que si el pueblo iba a Jerusalén a adorar, perdería su lealtad. Él creó todo un sistema de adoración falso. Él cambió las fiestas religiosas y nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Todo esto porque su motivación no era honrar a Dios, su motivación era mantener su poder. Y el hombre que quiere mantener su poder hace lo que sea para no perder el control de los demás. Así que en lugar de ser fiel y confiar en el Señor para la estabilidad de su reino, prefirió crear ídolos para que el pueblo los adorara. El temor al hombre lo condujo a la idolatría. Hermanos, Jeroboam nos enseña que el temor al hombre puede llevarnos a comprometer nuestra fe y a desobedecer a Dios. Proverbios 29:25 dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Jeroboam cayó en este lazo y su historia nos exhorta a confiar en Dios antes que en nuestras propias estrategias. Por un lado, nosotros podemos ser ese Jeroboam que por temor al hombre desobedece a Dios, por temor a perder nuestro trabajo, podemos hacer lo que es contrario a la ley del Señor. Por temor a ser rechazados, podemos negar nuestras convicciones. Por temor a perder ingresos económicos, podemos hacer lo que sabemos que está mal. Pero por otro lado, un líder así debe ser evitado, hermanos. Qué peligro un líder así. Los pastores o ancianos
que dejan que el temor al hombre los domine, que temen perder su fuente de ingreso y que quieren sostener el liderazgo en su propia fuerza, pueden conducir a la iglesia, óigase bien, a adorar a becerros de oros en sustitución del Dios verdadero. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Y eso es lo que puede hacer un líder que tema a los hombres en lugar de Dios. Estos líderes estarán inclinados a entretener a cabras en lugar de pastorear ovejas. Estarán inclinados a predicar al comezón de oír de las personas en lugar de explicar fielmente lo que las Escrituras dicen. Están tratando de entretener a la gente al comezón de oír de ellos en lugar de predicar lo que la Escritura fielmente, fielmente lo que las Escrituras dicen. Así que debemos orar al Señor para que levante líderes que busquen obedecer a Dios en lugar de ceder ante las exigencias de la gente. Porque a veces las exigencias de la gente son contrarias a la palabra de Dios, pero como queremos, tememos a los hombres y no queremos perder cierto cargo, cedemos ante esas exigencias, deshonrando a Dios. Necesitamos líderes y pastores que busquen agradar al Señor en vez de buscar el favor de los hombres. Y qué difícil es esto, porque normalmente queremos el favor de los hombres por encima de agradar al Señor. Así que necesitamos líderes que busquen el bienestar de la iglesia por encima de sus propios intereses egoístas y que teman a Dios por encima de la presión de la gente. Ahora, ¿cómo esta historia, hermanos, nos muestra a Cristo? ¿Cómo nos conduce al Evangelio? Hermanos, el pacto davídico, es decir, cuando hablo del pacto davídico, hablo del pacto que Dios hizo con David. Dios le prometió que nunca faltaría un rey en su descendencia. Pero, aunque esta era una promesa de un reino eterno y un hijo de David, aquí hay un elemento incondicional. No faltará un hijo que se siente en tu trono. Pero había un elemento condicional en ese pacto. Y es que si tu hijo obedece perfectamente, ese se sentará eternamente. Es decir, habrá siempre un hijo en tu trono, pero solamente se sentará eternamente el que obedezca mis mandamientos. Había un elemento incondicional, siempre iba a haber un hijo, pero había un elemento condicional. El que reinará eternamente es el que obedezca perfectamente. Y Cristo sí cumple ese elemento condicional. Cristo sí es ese hijo obediente que perfectamente cumple el pacto condicional y de esa manera es entronizado al tercer día de resucitar, sentado a la diestra de Dios y hoy reina sobre nosotros. Cuando Esteban es apedreado, la imagen que ves es al Cristo entronizado, el Cristo reinando. Él sí cumple el pacto condicional y por tanto Él sí es el Rey eterno. Después de Él no hay otro Rey. Él es el Rey eterno, el verdadero Hijo de David que cumplió con este pacto condicional. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por la obediencia de nuestro Cristo, que reina eternamente sobre el mundo, sobre el universo. Por otro lado, hermanos, Él es el verdadero estándar de liderazgo. A diferencia de Jeroboam, Él no teme a los hombres. Hermanos, Él llama hipócritas a los fariseos y a los saduceos. Él expulsa a los vendedores y a los cambistas del templo. Él sana en día de reposo lo que estaba prohibido. Él se mantiene firme ante Herodes, se mantiene firme ante Pilatos, a pesar de que sabe que va a morir. Él no teme a los hombres. Su temor está en el Padre. Él está firme cuando tiene que estar firme. A diferencia de Jeroboam, no conduce al pueblo a la idolatría, sino que Él trae la verdadera oración en su persona. A diferencia de Jeroboam, que hacía sacrificio a los ídolos en los altares que Él mismo hacía, Cristo entregó su propio cuerpo en sacrificio por nuestros pecados como verdadera oración. A diferencia de Roboam, que colocaba cargas pesadas sobre el pueblo, ¿sabe qué hace nuestro Cristo, hermanos? Él las quita y nos da descanso de ellas. Él dice en Mateo 11, versículo 28, escuchen esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, si tú estás cargado hoy, el Señor te está diciendo, venid a mí, que yo quito ese yugo y yo lo hago descansar. Yo no soy Roboán que coloca cargas pesadas que no pueden llevar, yo quito esas cargas. Cristo quita esas cargas. Si estás hoy cargado, trae, hermano, trae tus cargas a Él, que Él te hará descansar verdaderamente. A diferencia de Roboán, que obra motivado por el egoísmo, Cristo obra en beneficio de su iglesia a costa de su propia vida. Cristo es el verdadero estándar del liderazgo, porque Él sí busca servir a los otros a costa de su propia vida, en lugar de buscar intereses egoístas a costa del servicio y la vida de otros, como hacía Jeroboam y como hace un liderazgo que no es bíblico. Ninguno de nosotros es Cristo, ningún pastor es Cristo, Él es el príncipe de los pastores, ningún anciano es Cristo, pero Él es nuestro modelo, nuestro estándar de liderazgo. Él dice, más bienaventurado es servir a los otros, ¿cierto? Él dice que la verdadera autoridad es el servicio a los otros, porque él vino para servir, no para ser servido. Vino para servir y dar su vida en rescate por otros. Ese es el verdadero modelo de liderazgo, es el servicio. Servir a los demás y no buscar ser servido. La verdadera autoridad se obtiene cuando servimos a otros, no cuando buscamos que los demás nos sirvan a nosotros. Esta es la manera como identificamos a un liderazgo bíblico. No el que quiere, no el manda más, que quiere mandar a todo el mundo a hacer algo, sino el que sirve a todos como el que más. El que quiera ser mayor entre ustedes, sea el mayor servidor. Ese es el verdadero líder. Hermano, teniendo eso en mente, hoy vamos a hacer una instalación de un anciano. Invitamos al anciano Alexis, adelante. Hermanos, tenemos hoy la instalación de un nuevo anciano, no la ordenación, porque él ya ha sido ordenado en la iglesia de Suba. De hecho, vamos a leer también el acta de su ordenación, que está registrada para nuestro presbiterio, y luego procedemos con la instalación. El hermano Alexis sirvió como anciano gobernante en su iglesia. Luego de mudarse acá, ha estado en un periodo de prueba por más de un año, para que ustedes conocieran sus dones, la manera como él vive, cómo administra su casa. Y finalmente, en la votación que tuvimos en la reunión de membresía, la iglesia vota, o sea, lo elige a él como su anciano, ¿no?, para que los gobierne a ellos. Entonces, procedo a leer el acta de su ordenación. Acta extraordinaria de ordenación número 006, evento ordenación como anciano gobernante, Alexis José Martínez Villa, identificado con cédula de ciudadanía 73141335. El día 25 de julio de 2021 se llevó a cabo la ordenación del candidato al cargo de anciano gobernante, debidamente autorizado para predicar y ministrar los sacramentos en la IBR Labranza de Dios Suba. El hermano Alexis José Martínez Villa, ceremonia presidida por el anciano docente Leonel María Ortiz Valencia, en su calidad de moderador del consistorio de Villavicencio Meta, y en presencia del anciano docente Giovanni Orozco, y debidamente avalado el acto de ordenación por los ancianos gobernantes Ricardo Olivera y Jacir Martínez del consistorio de la IBR Labranza de Dios de Villavicencio Meta. Se deja constancia de que se cumplieron las normas estatutarias al respecto y lo establecido por el libro de orden de la IBR. Sin otro particular, se firma en Bogotá, Suba, a los 25 días del mes de julio de 2021. Firma el pastor Leonel María Ortiz
Valencia. Teniendo en cuenta eso, hermanos, y el sermón que vimos ahorita, la autoridad que se gana por medio del servicio es la autoridad que Dios quiere como ancianos que se ejerza en la iglesia. No es a la fuerza ni tampoco por ganancia deshonesta. Es por amor del Señor y por amor de su pueblo. Así, con mucha alegría, ¿verdad? Tenemos unas preguntas para la instalación de nuestro anciano y queremos que él responda públicamente a estas preguntas. Hola, hola. Hermano Alexis, delante del Señor como testigo y de la congregación que te eligió, ¿está usted ahora dispuesto a hacerse cargo como anciano gobernante en esta congregación, de acuerdo a su declaración al aceptar el llamado? Sí, ¿Cree conscientemente y declara desde lo más profundo de su corazón que el asumir este cargo está influido por un deseo sincero de promover la gloria de Dios y el bien de la iglesia? amén, sí, Promete solemnemente que con la asistencia y gracia de Dios se esforzará fielmente para desempeñar todos los deberes de un anciano gobernante en esta congregación y será cuidadoso en mantener un comportamiento adecuado en todos los aspectos que atañen a un ministro del Evangelio de Cristo y que concuerdan con su compromiso de ordenación. sí. Tenemos unas preguntas para la iglesia. La gente de esta congregación continúa profesando disposición para recibir a Alexis, a quien ustedes han llamado para que sea su pastor. Prometen recibir la palabra de verdad de su boca con mansedumbre y amor y someterse a él en el debido ejercicio de la disciplina. Prometen estimularlo en sus labores y asistirle en sus esfuerzos para vuestra instrucción y edificación espiritual. Se comprometen a continuar dándole el soporte como anciano gobernante para que él pueda ver el apoyo de ustedes que necesita y el amor de la iglesia por su servicio entre ustedes. Hermanos, escuchando al hermano Alexis y a la congregación, recibimos en esta instalación al hermano Alexis formalmente. Los ancianos pueden imponer las manos sobre él para que oremos. Padre nuestro, en el nombre de Cristo y por tu Espíritu Santo, Señor, damos gracias por el anciano Alexis y oramos, Señor, que tu gracia y tu sabiduría lo sostengan, Señor. Que tu poder lo perfeccione, que tú guíes sus pasos como padre, como esposo, Señor, como ingeniero, Señor, y como anciano docente en esta iglesia, anciano gobernante en esta iglesia, Señor. Gracias por su vida. Creemos que tú seguirás perfeccionando sus dones para enseñar, Señor. Pedimos el denuedo, la soltura, la sabiduría que se requiere, Señor, para enseñar tu palabra. Gracias por tenerlo entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, bienvenido. Hermano Alexis tiene unas palabras para la congregación. Bueno, no tanto una palabra. Primero, pues, darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y la de mi familia. Es un privilegio, la verdad. Cuando salí de Bogotá, que dejé Suba, pues, me fui, me fui de Suba y me vine acá para Cartagena con el corazón hecho
pues añicos, porque de todas maneras fue la congregación donde empecé a crecer, gracias a Dios. Cuando llegué acá a Cartagena, ni idea de volver a, pues había sido anciano allá gobernante y durante un tiempo acá pues estuve asistiendo como miembro y les confieso que tenía incluso temor de volver a retomar lo de anciano. Los ancianos de acá me motivaron y gracias a Dios pues esa motivación volvió a surgir en mi corazón, en mi sentir. Y nada, agradecido con Dios por esta congregación, por ustedes, por su amor. Realmente no es muletilla, lo he sentido. A todos y gracias por su apoyo, por esa coinonía que en los tiempos en los que he estado en los estudios, en las reuniones acá congregados, pues he sentido, he visto. También doy gracias a Dios por los líderes que tienen, siempre se los he dicho, tenemos unos eruditos acá todos. Es un privilegio inmenso de poder compartir con ellos, incluso ahora en este puesto de liderazgo, pues que Dios nos ayude, me ayude para que podamos como iglesia seguir creciendo y poder poner este servicio, no solamente desde este puesto como líder, sino que junto con ustedes pues podamos seguir siendo y sirviendo al Señor de la manera como Dios nos los ha pedido y nos ha instado a hacerlo. Y nada, espero que todos ustedes y juntos podamos seguir sirviendo al Señor de la manera como hasta ahora hemos venido haciéndolo, mi hermano. Gracias. Hermanos, unas palabras finales a los varones que están sentados entre nosotros, que tienen un fuego ahí por dentro, que piensan que Dios los ha llamado ya. Sigan peleando. Mira, si Dios te ha llamado, Él va a confirmar tu llamado. Él va a confirmar tu llamado. Él tiene un tiempo para estas cosas. Estas cosas no ocurren a la misma velocidad para todos los hombres. Pero si tú sientes que Dios te ha llamado al liderazgo específicamente como anciano para enseñar, prepárate, conságrate a estas cosas. Otros podrán hacer 100 cosas, pero tú tendrás que dedicarte a unas pocas. No se puede ser excelente en 100 cosas, a menos que seas un polímata. Pero sí se puede ser excelente en 2, 3 cosas. Tendrás que hacer un lado unas cuantas y poner tu corazón en estas cosas. Sin nada, te animo porque nunca hay suficientes líderes en una iglesia, ¿verdad? Siempre se puede tener más y mejores líderes de los que ya tenemos. Sin nada, ánimo, mi hermano.